Bendiciones, estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy llegamos al final de la serie El fruto del Espíritu Santo. Un tema maravilloso y necesario tanto en la vida cristiana, familiar como social. Estas características del fruto del Espíritu Santo glorifican a Dios, son un testimonio de su poder y además nos hacen personas especiales tanto en la iglesia, en el hogar y en la sociedad. Hoy estudiaremos el fruto o la característica del fruto del Espíritu Santo, templanza. Gálatas 5:22 al 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, como característica del fruto del Espíritu, es la autonegación ante los malos deseos o placeres carnales impuros. Es el contraste con las obras de la carne que el mismo apóstol Pablo describe unas líneas antes de hablar del fruto del Espíritu. La idea básica de la templanza es fuerza, poder o dominio propio. Habla de gobierno propio, el cual solo se logra por nuestra permanencia en Cristo Jesús. La templanza nos dice que estamos llamados a diferenciarnos de la demás gente que se deja llevar por los deseos de la carne. Esa diferencia estriba en que nosotros, bajo la dirección y control del Espíritu Santo, ejercemos gobierno y regulación a nuestras acciones. Según Timoteo capítulo 1 y versículo 7 nos indica: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En contraste, aquellos que no han nacido de nuevo no pueden y no quieren ejercer control sobre sus actos pecaminosos. Les da igual si están en pecado o no, solo piensan en satisfacer los deseos de la carne. Y los que por la gracia de Dios hemos sido regenerados, hemos abierto los ojos a la justicia de Dios. Y por primera vez en nuestras vidas nos damos cuenta de que lo que hacemos cuando cometemos pecado no es agradable a los ojos de Dios. La templanza es algo que se practica regularmente hasta perfeccionarla. No es algo que se da de la noche a la mañana. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos da esta característica y constantemente estamos mejorando. Y Pablo nos lo explica a través de dos analogías que nos da en 1 Corintios 9, 25 al 27. Las analogías del atleta y el soldado evidentemente hablan de disciplina, la cual es esencial en actividades deportivas y militares si es que se quiere sobresalir de entre los demás. La frase golpeo mi cuerpo no se refiere a la autoflagelación como algunas personas quieren pensarlo, o como se mal ha entendido por muchos fanáticos extremistas. Se refiere a mantener nuestro cuerpo en sujeción. Habla de mantener bajo control los deseos y acciones pecaminosas que van en contra del carácter justo y santo de Dios. La gran diferencia entre el atleta, el militar y un hijo de Dios es que los primeros casos lo hacen por autodeterminación, por su propio deseo y voluntad, mientras que los hijos de Dios reconocemos que si ejercemos disciplina en nuestras pasiones es porque Dios es quien pone el querer como el hacer en nosotros. Filipenses capítulo 2 y versículo 13 indica: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y retomando las analogías, el atleta, dice la palabra, que corre por un galardón terrenal. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo y reconocemos que es Cristo en nosotros. Por ello debemos de ser diligentes para que esta característica sea añadida a nuestra naturaleza. En 2 Pedro 1, 5 al 6 nos explica la palabra:
vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y aquí se traduce el dominio propio como el control de los gustos, apetitos y de las bajas pasiones carnales. Templanza tiene que ver con el control de nuestras pasiones, apetitos, placeres, deseos e impulsos. Todo lo que es físico, sensual, sexual, todo lo que vemos, oímos, tocamos, pensamos y anhelamos. Se refiere a ser dueño de sí mismo. Abstenerse se relaciona con el dominio propio. También nos induce a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Tiene que ver con el control propio de nuestros pensamientos. También tiene que ver con el control de nuestros deseos, de nuestro hablar. Abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre, como dice la palabra. En todo sentido, refleja el poder de Dios en nuestra vida. Y aquí vemos la palabra griega para prudencia, encratea, que significa prudencia, continencia, sobriedad, dominio propio, moderación. Se refiere a refrenar todo tipo de pensamiento o conducta que van en contra de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22 al 24 nos indica: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Vea qué maravilloso. Porque la templanza ejerce ese control y refleja el poder de Dios en nuestra vida. Primera Pedro 2:11 dice: amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Proverbios 16:32 explica: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, controlar todos los aspectos de nuestra vida. Porque Pablo le explica a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso la templanza tiene que ver con el control de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de nuestras pasiones, de la lengua, de lo terrenal. O para decir sí o no en el momento oportuno, reprimiendo lo prohibido y moderando lo permitido. Ahora, ¿qué beneficios tenemos cuando nosotros practicamos o tenemos templanza? En primer lugar, resistiremos la tentación. Nos negaremos alegremente a nosotros mismos y fácilmente participaremos de los padecimientos de Cristo. Vea qué interesante. La palabra del Señor dice que Cristo es nuestro ejemplo. Pero también viviremos sanamente. Cuando nosotros tenemos dominio propio o templanza, por ejemplo, a alimentarnos desordenadamente o a nuestra alimentación, viviremos sanamente. Pero también viviremos sanamente en todo el sentido de salud integral, salud mental y física, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Pero también viviremos en victoria siempre, y Dios quiere darnos una victoria completa. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. Este es el secreto para obtener
del Señor el dominio propio y la victoria sobre todas las pasiones y los apetitos carnales. Y otra ventaja es que Cristo nos ayuda en nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el Señor Jesús nos fortalece constantemente, pero para ello es necesario esa característica del fruto del Espíritu que se llama templanza. Y otro beneficio es que resistiremos constantemente y viviremos una vida exitosa. Dios nos ha dado, por los méritos de Cristo, suficiente gracia para resistir a Satanás y vivir victoriosos siempre y vivir en éxito y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y la resistencia es éxito. Y Santiago 4:7 nos lo explica de la siguiente manera: resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia debe ser firme y constante. En síntesis, amados hermanos y amigos, la templanza se manifiesta en el creyente cuando éste vive una vida de autocontrol, enfocado en Dios y no en las cosas que le puede ofrecer el mundo. La templanza nos ayuda a reaccionar sabiamente ante cualquier situación conforme a los preceptos divinos y no bajo a los deseos de la carne. Es como una muralla que nos protege de cualquier enemigo. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, la persona que no tiene templanza. Para que una persona pueda reflejar templanza, tiene que tener comunión entre el Espíritu Santo, la obediencia, porque la templanza es parte del fruto del Espíritu. Si no cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo, estamos vulnerables y la carne nos dominará, esclavizándonos a los deseos y apetitos carnales. Por eso, en este momento, quisiese que orásemos y le digamos al Señor: dame victoria, y a través de esa victoria voy a vivir siempre de gloria en gloria en ti, Señor. Pero para ello necesito tener templanza. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús amado, hoy te recibo como mi Salvador personal. Espíritu Santo, hoy me aferro a tu guianza. Ahora declaro que vives en mi corazón y que tomas control completo de mi vida, y que el fruto del Espíritu ahora me llena, me satura, y a partir de hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén.